Hola, espero se encuentren bien. El reencuentro que tenemos hoy es para estudiar aparato reproductor masculino y ello implica, por un lado, el estudio del testículo y por otro lado, el estudio de las glándulas anexas al aparato reproductor masculino, que son la vesícula seminal, las glándulas vulvouretrales o de Cooper y, por sobre todas las cosas, la próstata. Bien, vamos a comenzar con testículo. El testículo es una glándula de tipo anfícrina, es decir, con secreción exócrina y con secreción endócrina. La secreción exócrina son los espermatozoides porque van al exterior y la secreción endócrina, bueno, pues hay dos compartimentos endocrinos que son las células de Sertoli, por un lado, y las células intersticiales de Leydig. Vamos con la estructura del testículo. El testículo tiene una cápsula de tejido conectivo denso que lo envuelve, se llama albuginia testicular, que envía algunos tabiques que lo dividen en lóbulos y lobulillos al testículo, y en esos lobulillos, además de encontrar tejido conectivo intersticial, vamos a encontrar tubos seminíferos, que son la parte productora de los espermatozoides, lo que sería el adenómero de esta glándula exócrina, de esta parte exócrina de la glándula, y luego encontramos ya vía espermática intratesticular, que está constituida por los tubos rectos y una anastomosis de los tubos rectos entre sí, que forma una verdadera red que se llama red de testis o red testicular o red de Haller. Los tubos seminíferos, ¿qué estructura tienen? Tienen un epitelio estratificado complejo. ¿Por qué? Porque tiene más de un tipo celular en su constitución. Este epitelio tiene, por un lado, las células de Sertoli y por otro lado, las células de la serie espermática. Las células de la serie espermática comprenden varias células en diferentes estadios. Esto es, las células madre. Las células madre son las espermatogonias. Nosotros lo redondeamos así solo porque a vista de la microscopía óptica, pues yo puedo reconocer en la pared que está opuesta a la luz, es decir, en la pared basal, en el estrato basal, voy a poder encontrar estas células, las llamadas espermatogonias. En realidad hay básicamente dos tipos de espermatogonias, las A, que son las verdaderas madres, las espermatogonias B, por otro lado, y dentro de las A unas claras y otras oscuras. Bueno, no está en mi ánimo confundirlos, al contrario, vamos a tratar de simplificar, por lo que van a poder ir viendo las imágenes. Las células que están en la capa basal, pequeñas, esféricas, son las espermatogonias. Luego todas las demás divisiones que se hacen, bueno, no son muy visibles, por lo menos no en forma clara en la microscopía óptica. Espermatogonia, células madre, redondeamos en ello. Recuerden también que por fuera los tubos seminíferos están envueltos en una pequeña banda de tejido conectivo denso y músculo liso. Hay células musculares lisas también allí. Bien, las espermatogonias originan al estrato siguiente por mitosis. Siempre hay mitosis entre espermatogonia A y espermatogonia B, y entre espermatogonia B en este caso y el espermatocito primario, que se llama. El espermatocito primario o 1, entonces es fruto de la mitosis de las espermatogonias. Los espermatocitos 1 son las células más grandes que encontramos en el epitelio. Regularmente las encontramos en la microscopía óptica en algún estadio de su división. La división ya de los espermatocitos 1, que se reconocen por ser los más grandes y generalmente en algún estadio del curso de su división, van a originar a los espermatocitos 2. ¿Pero por qué mecanismo? Por un mecanismo también de división, pero ya no mitótica, sino meiótica. Los espermatocitos 1, por meiosis 1, originan a los espermatocitos 2. Los espermatocitos 2 son células más pequeñas, se pueden ver, pero es difícil de reconocer, no es que no las veamos, pero son difíciles de reconocer. ¿Por qué motivo? Porque viven muy poco tiempo. El espermatocito 2 entra rápidamente en meiosis 2 y origina a la espermátide, que es la que voy a encontrar en el estrato siguiente. Entonces, tengo desde la basal espermatogonia, espermatocito 1,
El espermatocito 1 por meiosis 1 origina el espermatocito 2, muy difícil de reconocer. El espermatocito 2 por meiosis 2 origina a la espermátide, que ya la encuentro en la región luminal, en la región cercana a la luz del tubo seminífero. Bien, estas células, las espermátides, son las más pequeñas, son las primeras células que tienen la mitad de la carga cromosómica, es decir, las primeras haploides. Estas células son las primeras un N, un C. Tienen la mitad de la carga de cromosoma y la mitad de la carga de ADN. Ahora bien, el proceso desde espermatogonia hasta espermátide que acabamos de comentar se llama espermatocitogénesis. ¿Y qué implicó? Bueno, pues divisiones mitóticas y meióticas. El proceso que le sigue, que es desde la espermatogonia al espermatozoide, es un proceso de diferenciación que se llama espermiogénesis. Básicamente consiste en una fase en la cual el aparato de Golgi se va transformando en lo que se llama acrosoma, que es como un capuchón perinuclear muy importante porque alberga ciertas enzimas que van a permitir la fecundación en algún momento en algún espermatozoide que esté dotado para ello. Por otro lado, también se forma, además del acrosoma, en esta primera fase acrosómica, se va formando la pieza intermedia y la cola del espermatozoide. Ustedes verán que las colas de los espermatozoides son realmente complejas, pero bueno, vamos a simplificarlo. Básicamente hay una pieza intermedia en la que se encuentran la mayor parte de las mitocondrias y una cola con el axonema microtubular. En realidad, antes de la pieza intermedia hay una pieza basal o cuello en el que se encuentran los centríolos. Ustedes tienen que recordar que el espermatozoide, por más que lo dibujemos, casi como si fuese, no sé, parece una víbora, ¿no? Una cosa por el estilo. No es así simplemente. El espermatozoide tiene una cabeza con una forma bastante hidrodinámica, es decir, si uno lo ve frontalmente, bueno, tiene un corte muy, muy fino, muy agudo, una muy buena entrada en medio acuoso. No es como era la espermátide. ¿Cómo era la espermátide? Y esférica. Entonces, de una estructura esférica, que cómo entra en medio líquido. Para el diablo, qué sé yo, es como una pelota, una esfera en medio líquido. ¿Cómo avanza? ¿Cómo puede? Pero no de la mejor manera. Y en cambio el espermatozoide ya no. Ya tiene al corte una forma bastante hidrodinámica. De perfil parece los coches de carrera de Fórmula 1, una cosa por el estilo. Y la cola, como le digo, no es simplemente la cola como si quien tira una soga y le da movimientos helicoidales. No es así. La cola tiene forma helicoidal, o sea, de hélice. Y el movimiento es rotatorio, de modo que lo que estás haciendo es hacer rotar una hélice. Eso es lo que ocurre. ¿Y cómo rota? Bueno, por esa articulación molecular que son los centríolos que producen, que generan los centríolos en el cuello. No en la cabeza, sino en el cuello, antes de la pieza intermedia. Y en la pieza intermedia, bueno, pues el axonema está envuelto en mitocondrias y luego, bueno, pues solamente continúa el axonema microtubular, formando esa cola helicoidal. Bueno, fíjense en lo que hemos transformado, en lo que hemos diferenciado una espermátide a un espermatozoide. ¿Hubo algún proceso de división? Ninguno. ¿Y cómo? Y por diferenciación, proceso que se llama espermiogénesis o espermiación. Si yo tengo una primera parte de divisiones mitóticas y meióticas, espermatocitogénesis, y luego una de diferenciación, espermiogénesis, todo eso que produjo desde una espermatogonia a un espermatozoide se llama espermatogénesis. Entonces la espermatogénesis está compuesta por la espermatocitogénesis y la espermiogénesis. Por supuesto que uno lo puede dividir de esta manera o de otra, y puede hablar de fase mitótica, fase meiótica, lo que quieras. Nosotros hemos preferido simplificarlo de este modo. Si te lo sabes, de acuerdo, como quieras. Pero es esta la forma de producir espermatozoides. Bien, ¿qué más encontramos aquí? Además de
los espermatocitos 1, las espermátides, las espermatogonias. Bien, encontramos la célula de Sertoli. La célula de Sertoli es realmente una célula importante. ¿Por qué? Porque es una célula que encuentra su núcleo entre la capa basal de espermatogonias, eventualmente los espermatocitos primarios. Es un núcleo claro, grande, de cromatina laxa. Es un núcleo de aspecto esferoidal, pero con algunas aristas. Es decir, no es raro que se le encuentre una forma triangular o bastante semejante a algo triangular. Y el citoplasma, bueno, uno puede apenas atisbar a ver el citoplasma perinuclear, el pericarion que se llama. El resto del citoplasma se distribuye como si fuesen tentáculos, algo parecido a lo que ocurría en piel con los melanocitos, por ejemplo. Y se distribuyen entre las células de la serie espermática. Esta célula tiene múltiples funciones. De seguro, bueno, alguna a uno le queda en el tintero, pero vamos a tratar de, entre las tantas, nombrar las más importantes. Esta célula es una célula que forma la barrera hematotesticular, primera gran función. Aísla las células de la serie espermática de la sangre y el sistema inmunológico que va por ella. Entonces evita el contacto directo entre las células de la sangre, sistema inmunológico, y las células de la serie espermática. Forma la barrera hematotesticular. ¿Qué más hace? Bueno, expresa receptores para la hormona folículo estimulante. En respuesta a la folículo estimulante, estimula por mediadores la división, la proliferación en la serie espermática, es decir, la producción de espermatozoides. Además, produce una hormona que se llama inhibina. También produce otra hormona que estimula a la producción de folículo estimulante. Una la inhibe, la otra la estimula. Produce también una proteína ligadora de andrógenos. La proteína ligadora de andrógeno, ¿qué hace? Bueno, pues liga andrógenos, y tienen que recordar que cualquier cosa en plasma que esté unida a una proteína disminuye su acción periférica. Entonces, producir una proteína ligadora de andrógenos, se liga a los andrógenos, disminuye la acción androgénica de esos andrógenos. ¿Qué más produce? Produce estrógenos. Es función importantísima. En el varón las fuentes de estrógenos son centralmente la célula de Sertoli y periféricamente la grasa periférica. Entonces es muy importante su función. También se ocupa de fagocitar restos de espermatozoides y de espermátides. Fíjense que para transformar una albóndiga como una espermátide en un espermatozoide, un catamarán de lujo para entrar en medio líquido, bueno, hace falta perder proteínas seminales, etc. Por otra parte, uno puede estudiar que hay un ciclo del epitelio seminífero, sí, de acuerdo. ¿Y cómo es ello? Bueno, que un epitelio seminífero en un determinado tubo demora 64 días, es el término, en sucesivos días voy encontrando determinadas características hasta que a los 64 días lo vuelvo a encontrar nuevamente igual. Entonces, no es que demore 64 días en realidad en producir espermatozoides, sino que en 64 días vuelvo a encontrar otra vez lo encuentro otra vez en el mismo punto del ciclo. Uno diría, venga, pues si vamos a estar 64 días para... No, como no están en fase todos los tubos seminíferos, siempre hay una producción, vamos a llamarle fresca, de espermatozoides. Ahora, los espermatozoides se producen continuamente y uno no tiene por qué liberarlos continuamente, algunos se mueren. Es decir, no es que un testículo va a morir repleto de espermatozoides, se mueren los espermatozoides, se reabsorben los espermatozoides y se terminó la historia. ¿Quién se encarga? Las células de Sertoli también de ello. También produce una hormona que inhibe el desarrollo o favorece el colapso del desarrollo de unos tubos que en vida embrionaria se llaman tubos o conductos de Müller, se llama factor antimülleriano o hormona antimülleriana. No tiene realmente importancia acá, es vital en el desarrollo embrionario, pero bueno, ya luego en vida postnatal no es tan importante esta función. Pero todas las otras que le nombré son importantes. Bien,
tenemos los tubos seminíferos. Y luego de que se han producido, y a conducirlos. ¿Por qué? Por los tubos rectos. ¿Qué encontramos en los tubos rectos? Bueno, encontramos un epitelio cúbico simple con algunas estereocilias o microvellosidades. Hay de bajo conectivo y algo de músculo liso. Y los tubos rectos, la misma histología. La misma. Son los tubos rectos anastomosados. Luego, conos eferentes o conductos eferentes. Los conos o conductos eferentes ya tienen un epitelio cilíndrico simple. También encuentro los repliegues de la membrana hacia la luz y músculo liso y tejido conectivo antes que el músculo liso. Por fuera pueden encontrar una pequeña capa ya de conectivo por fuera del músculo liso incluso también. Así que hay conectivo debajo del epitelio y conectivo rodeando luego el músculo. Luego se forma lo que se llama epidídimo. El epidídimo, si bien tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, solemos simplificar en pos de poner el acento en la función, en la histofisiología del mismo, en la cabeza y la cola del epidídimo. Bueno, de todos modos, tiene un epitelio que es pseudoestratificado, es cilíndrico, pseudoestratificado. Es decir, tenemos un cilíndrico simple con dos tipos celulares, una alta, una baja, y tiene también microvellosidades apicales y tienen conectivo y músculo liso ya más desarrollado. Tienen que tener en cuenta que la cabeza es un sitio de maduración, la cabeza del epidídimo es un sitio de maduración de espermatozoides, mientras que la cola es un sitio de almacenamiento. Sí es que hay algunos, no es tanto el almacenamiento, pero bueno, es un sitio de almacenamiento. Los espermatozoides terminan de madurar en el epidídimo. Nunca confundan maduración con capacidad fecundante. Los espermatozoides maduran, se producen y maduran en el genital masculino, pero solo adquieren capacidad fecundante cuando están depositados en el aparato genital femenino. Es el ambiente, el pH y otra serie de características del ambiente del aparato genital femenino lo que les confiere capacidad fecundante y hace que sufran un par de reacciones que se llaman capacitación y reacción acrosómica, que luego las vamos a estudiar cuando sea el momento oportuno, pero ocurren en el genital femenino. Entonces los espermatozoides, así como están producidos y madurados en el genital masculino, no son fecundantes. Venga, ¿qué le quiero decir? Que si usted saca los espermatozoides y los pone así como si nada fuese sobre un ovocito, se va a quedar el ovocito lo más tranquilo y los espermatozoides lo más tranquilo y no va a pasar nada. No son fecundantes. Oye, ¿cómo hace cuando usted hace fecundación artificial en una placa de Petri? Bueno, tiene que reproducir el ambiente que les permite reproducir artificialmente, ¿no? El ambiente que les permite sufrir capacitación y reacción acrosómica, que eso es lo que los va a hacer fecundantes. Y naturalmente, como es bueno en el genital femenino. Bien, seguimos con la vía espermática, que hasta aquí teníamos tubos rectos, red de Haller o red testicular, conos eferentes, epidídimo. ¿Y luego qué le sigue? Bueno, le sigue el conducto deferente. El conducto deferente, si bien tiene un epitelio similar al que encontramos en el epidídimo, son mucho más notables las microvellosidades y por sobre todas las cosas, debajo del conectivo hay una muy gruesa capa de músculo liso ordenado en capas y por fuera una adventicia. La capa de músculo liso es la más gruesa de todas. Es muy importante reconocer esto. En el cordón espermático nosotros tenemos un músculo que es el cremaster, tenemos los vasos espermáticos y el conducto deferente. Le diría prácticamente lo más palpable del cordón espermático. El conducto deferente. ¿Qué otras cosas tenemos además de estas estructuras de la vía espermática y de la producción de espermatozoides? Bueno, las glándulas anexas habíamos dicho, como las vesículas seminales. Uno ve una vesícula por allí y asume que por la formita que tiene allí se almacenará. No se almacena nadie, es una glándula. Es una glándula anexa que se encarga sobre todo de la secreción de fructosa, que es básicamente donde van a obtener la energía los espermatozoides durante su viaje hacia el destino final, que es eventualmente la fecundación.
Tiene un epitelio, tiene una mucosa con un epitelio cilíndrico, simple, pero con células altas y bajas y dos tipos celulares, numerosos repliegues. Hay de bajo conectivo, hay músculo liso dispuesto en una hoja circular interna y una longitudinal externa, por fuera una adventicia. Y le diría que la glándula más importante de todas es la próstata, y esa es a la que nos tenemos que dedicar un poquitito más, pues las glándulas de Cooper realmente son parauretrales, anexas, no es que no hagan nada, pero no son realmente de tanta jerarquía como la próstata. ¿Por qué les digo? Porque la próstata es una glándula de tipo túbulo alveolar, por más que en algunos textos curiosamente aparece mencionada como túbulo acinosa. Realmente debe ser fruto de una mala traducción, asumo, pero ténganlo en cuenta, es túbulo alveolar, cualquiera que lo puede ver, estamos en alveolo, no son acinos. Pero bueno, esas cosas que uno curiosamente siempre repasa alguna referencia y le aparecen estas cosas que si uno no las hubiese visto durante tantos años, hasta dudaría, pero no duda. Es túbulo alveolar la próstata, sin la menor duda. Y tiene un estroma fibromuscular, a veces se le llama fibromioide. Prefiero llamarle fibromuscular. ¿Por qué? Porque consiste en músculo liso y fibras colágenas. Fibromioide quiere decir que parece músculo. ¿Y por qué parece músculo? Porque es músculo. Entonces, si es músculo, ¿qué tanto fibromioide? Es fibromuscular. ¿Hay algún otro estroma así? No. ¿Cómo es? Fibromuscular. Fibras musculares lisas y fibras colágenas. Y encuentro conductos y encuentro alvéolos, sí. Y en los alvéolos un epitelio cilíndrico con dos tipos celulares también, altas y bajas, y que produce la secreción prostática, que es rica en fosfatasa ácida prostática, espermina, en fin, hay una gran cantidad de secreción, prostaglandinas, etc. La próstata, los alvéolos prostáticos producen la mayor parte del líquido seminal. Más del 90% del líquido seminal está producido por la próstata. Es muy, muy importante. La mayor parte del semen, que es el vehículo que transporta los espermatozoides. Uno dice los espermatozoides, la parte importante, la carga útil, tú como quieras, pero son la menor parte. Son muy importantes, pero son la menor parte de todo el volumen seminal. La mayor parte del volumen seminal lo produce la próstata. Bien, tiene también conductos. Y hay en los conductos diferentes tipos de epitelios según el tipo de conducto que sea, en cuanto a sus características, si es simple cúbico, cilíndrico o aún con dos capas, pero lo más importante, le diría, es que los alvéolos, usted los puede distinguir muy claramente de los conductos, no solo por su epitelio, sino porque los alvéolos tienen unas formaciones particulares que se llaman papilas, que son proyecciones hacia la luz. Y hay papilas que se llaman verdaderas y papilas falsas. Las papilas verdaderas tienen un eje de estroma revestido por epitelio. Y las papilas falsas son repliegues solamente o meramente epiteliales. Bien, entonces papila verdadera, papilas falsas. Amén de, bueno, de esto de la secreción o a cuento de, mejor dicho, de la secreción de la fosfatasa ácida, se pueden depositar pequeños litos, como piedritas, de la secreción prostática. Se llaman cuerpos amiláceos o calcoforitos, se les suele llamar, pues son depósitos de calcio de la misma secreción prostática que los encuentra uno en los alvéolos, no en los conductos. Así que calcoforitos o cuerpos amiláceos lo mismo, y donde lo puedo encontrar en los alvéolos prostáticos, y son depósitos de la secreción que está continuamente removiéndose. Si no es que están ahí y allí se quedan a vivir. La estructura de la próstata consiste en lóbulos y luego lobulillos, y de los lóbulos no vamos a hablar en particular de la anatomía, pero tengan en cuenta que por el lóbulo medio pasa la uretra. Entonces, la próstata es una glándula que está en una posición bastante estratégica en el aparato genital masculino, porque está abrazando el cuello de la vejiga y la raíz de la uretra.
Entonces es un sitio en el que, bueno, la próstata, les decía, es un órgano, una glándula exócrina que tiene una ubicación muy importante, porque en ese lugar, fíjense que si crece mucho hacia el interior, comprime la uretra, y si crece hacia arriba, eleva el piso de la vejiga. Es una glándula que cualquier cambio en su geometría, cualquier cambio en su anatomía, se va a notar y va a producir síntomas en el varón. Desgraciadamente, las patologías tumorales malignas a veces no cambian su geometría y avisa tarde si es que no se ha detectado a través de algún análisis en particular. Volvemos sobre unas grandes olvidadas, que son las células intersticiales de Leydig. Las células intersticiales de Leydig se distribuyen en grupos entre los tubos seminíferos y expresan receptores para lo que sería la LH, hormona luteinizante, que en el caso del varón es descrita por muchos autores, nombrada por muchos autores como ICSH, o sea, hormona estimulante de las células intersticiales. Bueno, a como de lugar y como le quiera llamar, tiene receptores para la hormona y en respuesta a ello produce testosterona. La testosterona es un andrógeno, pero no es cualquier andrógeno, es la testosterona. Digo, la suprarrenal puede producir andrógeno, la mujer puede en su suprarrenal producir andrógeno, puede tener células intersticiales en el ovario y producir andrógeno, pero testosterona, en el caso del varón, la produce solamente la célula intersticial de Leydig. Es más, en el humano la produce esa célula. Bien, entonces es una célula muy importante. En algún momento en vida también intrauterina, en pleno desarrollo y diferenciación de los conductos genitales, también produce algún otro factor endocrino importante en el desarrollo, pero bueno, en vida postnatal vamos a limitarnos a ello. Expresa receptores para la ICSH y en respuesta esta célula produce testosterona. Tienen que tener en cuenta la estructura que tiene toda célula que secreta esteroides. Las células que secretan esteroides siempre tienen mitocondrias concretas, tubulares y longitudinales, además de un gran desarrollo del retículo endoplasmico liso, el Golgi, y estas mitocondrias que les comentaba. Bien, no las pierdan de vista porque son importantes, además de todo lo que hemos ido mencionando. Y bueno, ya con la tranquilidad de por lo menos haberlas mencionado, podemos hacer un repaso con algunas imágenes más.